Buenos días, hermanos. Vamos a empezar con una lectura de la palabra de Dios. Salmo 121, versículo 1. Así dice la palabra del Señor, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en este día, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que nos permite estar aquí ante tu presencia, Señor. Bendice este momento, bendice a mis hermanos que con atención y con placer vienen a escuchar tu palabra. Bendice a este tu siervo, Señor, que con sus incapacidades viene, Señor, para dar alimento a tu pueblo, que es tu palabra, Señor. Dame entendimiento, dame sabiduría, Padre, y danos de tu Espíritu Santo para que tu mensaje sea entendible, Señor, y que haga en nosotros la buena obra, Señor, para hacer frutos en un mundo que está tan hambriento de ti. En el nombre de Cristo Jesús dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con la palabra de Dios. Acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor, en Segunda de Crónicas, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. El mensaje que quiero traerles el día de hoy tiene por título ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Antes de empezar con la lectura, permítame dirigirme a usted con todo respeto. No sé si alguna vez usted en su vida, antes como creyente o aún estando como creyente, usted ya ha pasado por situaciones complicadas. Y en esos momentos de oscuridad, usted realmente se ha encontrado consigo mismo diciendo, no sé qué hacer. No sé cuál sea la mejor decisión a tomar. Estoy confundido, estoy temeroso y las circunstancias me arrojan a decir, Señor, no sé qué hacer. Entonces, este mensaje, hermanos, tiene por interés darle a usted la herramienta para cuando usted se encuentre en situaciones o se encuentre hoy en situaciones de incertidumbre en su vida, diga, Señor, no sé qué hacer, enséñame qué hacer. Vamos allá al versículo 1 y dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Miren que aquí la palabra de Dios está describiendo un problema real, físico, para Israel, para Judá. Es un problema que se avecina, un problema de donde otras personas están conspirando contra el pueblo de Dios para hacerles guerra, destruirlos y despojarlos de lo que ellos tenían en sus manos. Y vemos aquí como en el versículo 2 dice que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Vemos cómo los mensajeros vienen y traen malas noticias al rey. Tal vez ha habido momentos en nuestra vida donde alguien ha traído malas noticias a nosotros, ya sea alguna llamada,
tal vez el tocar a nuestra puerta. De una u otra forma, tal vez alguien ha venido con nosotros a traernos una mala noticia, o que se avecina una mala noticia para nosotros. Pero tenemos que recordar en esos momentos, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de su consejo, hermanos, hermanas, que el que nosotros recibamos una aparente mala noticia que se avecina a nosotros, es una muestra de la gracia y misericordia de nuestro Dios, que nos permite tener el tiempo para nosotros volvernos hacia Él. Reconocer las fortalezas de nuestro Dios, pero también reconocer nuestras propias debilidades. Dios claramente podría haber mandado o dejado que este ejército o esta unión de ejércitos de estos pueblos vinieran a hacer guerra en contra de Judá, la destruyesen, la despojasen y la hubieran reducido a nada, sin siquiera Josafat haberse dado cuenta antes de esta situación. Dios pudo haber permitido que eso pasara, pero la palabra de Dios dice que aun cuando ellos conspiraron guerra contra el pueblo de Dios, unos vinieron y dieron aviso al rey, lo cual es una clara evidencia de que Dios, aun a pesar de los errores que había cometido este rey, Dios tiene aún misericordia por su pueblo. Vemos en el versículo 3, hermanos, un líder tomando decisiones correctas ante esta situación. Leemos que dice en el versículo 3, entonces él, ¿quién, hermanos? Josafat, el rey Josafat, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vemos aquí en su palabra, hermanos, que este hombre, por muy rey que era, no es muy diferente a nosotros. Porque ante el problema que se avecina, tuvo temor, igual que nosotros tenemos temor. Pero vea usted que el problema muchas de las veces no es tener miedo, hermanos. Porque el miedo es una reacción natural en el ser humano desde Génesis capítulo 3. Tener miedo. El problema radica específicamente a dónde nuestro corazón guía nuestros pasos al tener temor. ¿A dónde lo dirige a usted su propio corazón al tener miedo? Cuando se avecina el problema, ¿usted a dónde corre? ¿Usted corre a la iglesia? ¿Corre hacia ese lugar que ha sido apartado para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Usted corre hacia buscar el consejo sabio del pastor o de aquellos líderes que velan en oración por el alma suya y de su familia? Usted corre a esos momentos de oración donde los hermanos juntos en armonía buscan una audiencia con su Señor. Usted busca exponer aquellas peticiones y decir, hermanos, oren porque no sé qué hacer. Usted corre hacia la palabra bendita de Dios para escudriñarla, para meditarla, para buscar consejo sabio, guiado por el Espíritu Santo, y dice, Señor, háblame en tu palabra, dime qué hacer. Usted corre y de rodillas se postra ante su Dios, en ese lugar secreto, en su habitación, y aún derramando lágrimas, usted dice, Señor, háblame, dime a mi corazón, di a mi alma, di a este tu siervo la dirección correcta a tomar.
Cierra aquellas puertas que no son correctas y dame luz para ver aquellos lugares donde yo debo ir o las decisiones que debo tomar, aclarando mi mente y tu sabiduría para no pecar contra ti. Es ahí donde nuestro temor nos lleva, hermanos. ¿O es cuando tenemos confusión, temor y las malas noticias a raíz de eso? Porque las malas noticias han venido a nuestros oídos y han llenado nuestro ser de pavor, de temor, y han hecho sacudir todo nuestro ser, temiendo por aquello que podemos perder y temiendo por aquello y por las consecuencias de eso. Corremos a otros lugares primeramente. Corremos hacia nuestro jefe de trabajo pensando que él va a resolver aquello con un permiso, un aumento o algo. Corremos con algún banco para solucionar pidiendo algún préstamo. Corremos hacia nuestro tío o familiar rico de Juárez o de Estados Unidos para buscar ayuda en medio del problema. Corremos hacia aquella vecina o aquella persona en Torreón, Gómez y Lerdo que hacen limpias para ahuyentar los malos espíritus o los trabajos invocados contra nosotros. ¿Cuántas formas hay de blasfemar el bendito nombre de Dios cada vez que tenemos temor? ¿Ha pensado usted en eso? Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él y lo que hacemos es menospreciarlo a Él, como si Él no tuviese poder o autoridad sobre las cosas que suceden en nuestro alrededor, pensando que Dios simplemente es un Dios de domingo, un Dios de 2 horas al cual llevamos a nuestros hijos a ver qué se les pega y saliendo de ahí vivimos como si Él no existiera. No es malo, y no quiero aclarar ese punto, no estoy diciendo que sea pecado en sí mismo ir a solicitar un préstamo o ir y pedirle ayuda a alguien cercano a nosotros, hermano. Lo malo es que menospreciamos a nuestro Dios primeramente y lo delegamos a un último recurso, una última opción, y tomamos a nuestro Dios, a nuestro Señor como plato de segunda mesa y lo dejamos ahí. Por si esto no funciona, corremos hacia Él buscando quizás que Él nos ayude. Pero vemos aquí en el versículo 3 un ejemplo de un hombre que tuvo temor, pero vea a dónde lo llevó ese temor. Dice continuando, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor. Y no solamente eso, sino que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vea el versículo 4 conmigo también, dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Esto es a raíz de ver un ejemplo de un hombre, de un rey, que ante el problema se humilla ante su Dios, y todos los demás buscan hacer lo mismo. Oh, hermanos, ¿cuántas veces en nuestros hogares, como líderes en nuestros hogares, como padres, como ustedes, las mujeres, como madres de su hogar, como líderes de su hogar, juntamente con su esposo, pasamos por problemas y dificultades y creemos a veces ignorantemente que nuestros hijos no escuchan lo que hablamos, que piensan que porque hablamos en voz baja no se dan cuenta de que algo está mal en nuestro hogar. Y nuestros hijos, hermanos, impotentes
ante ver que papá y mamá están pasando por alguna dificultad, tratan de hacer como que no se dan cuenta para no perturbarnos más de lo que ya estamos. Pero sus pequeños corazones empiezan a latir rápidamente y ellos no saben qué hacer. No saben cómo ayudar a papá y a mamá. Y ven que mamá empieza a llorar, ven que papá empieza a alzar la voz, ven que ambos empiezan a desesperarse y a hablar de ciertas soluciones y buscar ayuda, y a veces parece que no hay solución para eso, y más empiezan a molestar y a veces terminan hasta peleados y alejados uno del otro, y ven como papá se va al sillón o ven como mamá empieza a llorar en el baño, en el cuarto, y pero hermanos, nosotros que tenemos la palabra de Dios, nosotros que decimos conocer al Señor, en nosotros que está el conocimiento, en nosotros que decimos que está la mente de Cristo, el Espíritu de Dios en nosotros, ¿que no deberíamos conducirnos de una manera diferente ante estas situaciones? ¿Que no deberían ver nuestros hijos, a papá y mamá pasando por adversidad, humillando sus rostros ante el Señor? Viendo nuestros hijos a papá y a mamá orando y clamando al Señor. Y tal vez de esa manera nuestros hijos aprenden que en medio de la impotencia, también de ellos mismos, es bueno clamar al Señor. Y ellos solitos en su habitación, aprendiendo el ejemplo de papá y mamá, ellos se arrodillen ahí en su cuartito y digan: Dios, no sé cómo orar, no sé qué decir. Lo único que sé es que papá y mamá no la están pasando bien, pero veo que ellos confían en ti. Escúchales, ayúdales, Dios, y déjanos estar bien como familia. En el nombre de Cristo, amén. Consideremos esto, hermanos. Cada vez que pasemos por esta situación y seamos un ejemplo de personas que toman decisiones correctas y sabias cuando todo parece estar de cabeza. ¿Ven? Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y es cuando Josafat empieza a orar. Una oración que es del versículo 6 al versículo 12. Una oración que vamos a leer y vamos a meditar enseguida. Pero antes de ver, de fijar nuestros ojos en la oración de este rey, quiero hacer notar lo que está pasando aquí. Josafat está orando de pie. No es la forma en que oramos, hermanos. No es si oramos tiene que ser de rodillas, o tiene que ser volteando hacia algún lugar, o tiene que ser una hora determinada del día, o tiene que ser gritando o hablando bajo. No es la forma en que oramos, en que nosotros confiamos en que nuestra oración va a ser escuchada de parte de Dios. Sino la palabra de Dios dice que nosotros confiamos en que vamos a ser escuchados, porque lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios. Es conforme a su voluntad, hermanos. Es conformarnos nosotros
hacia la voluntad de Dios, en donde nosotros tenemos confianza en que vamos a ser escuchados por nuestro Dios. No es la posición corporal. Es bueno que nuestro cuerpo se humille en respuesta, que nuestra alma y nuestro espíritu están humillados ante Dios. Es bueno ponernos de rodillas y poner nuestro rostro a la faz del suelo y orar y clamar a nuestro Dios. Pero tenemos que entender que cuando no hay la posibilidad de orar de esa manera, tenemos que confiar que no es nuestra posición física, sino nuestro corazón, nuestro espíritu humillados, quebrantados y conformados a la voluntad de Dios. Y es por esa razón que nuestra oración es escuchada. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y aquí empieza la oración de Josafat diciendo: y dijo a Jehová Dios. Y note lo que dice: Dios de nuestros padres. Está hablando como tal vez de una manera impersonal, como si no fuera su Dios. Pero ahorita vamos a ver algo referente a eso. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, hablando acerca del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, probablemente. Y en forma de pregunta está hablando diciendo: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, note, ahora está hablando Dios nuestro. Eres el Dios de nuestros padres, pero también eres el Dios de nosotros. Eres el Dios que abriste el mar rojo para tu pueblo saliendo con mano poderosa de Egipto. Eres el Dios que habló y prometió a Abraham una descendencia mayor a las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero también es el Dios de nosotros, porque somos tus hijos también. Dice: ¿no echaste tú a los moradores de esa tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, y salvarás. Aquí estamos viendo cómo es bueno recordarnos continuamente quién es nuestro Dios, hermanos. Josafat empieza diciendo o expresando quién es Dios. Un Dios que tiene poder y dominio y no hay quien le resista. Y empieza a recordar sus proezas de dándole esa tierra a tu pueblo. Y recuerdan sus promesas donde el pueblo en sus tribulaciones clamarán a Él y Él oirá y salvará. Porque en medio del problema, en medio de nuestras circunstancias que pasan a nuestro alrededor, hermanos, el problema tiende a nublar nuestra percepción y nuestra memoria se oscurece y olvidamos quién es nuestro Dios. Olvidamos las promesas del Señor hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia nosotros. Y vemos el problema de un tamaño enorme, gigante, y empezamos a menospreciar a nuestro Dios. Aquí Josafat empieza oración en forma de pregunta, no esperando o no es porque él ignore que Dios no sabe las respuestas a ello. O sea, no es diciéndole, tú no tienes, o sea, tú no sabes que tienes el poder. No es la intención. En lo cual yo estoy leyendo que Josafat está dirigiendo hacia su Dios.
Si nuestra forma es tanto para recordarle al pueblo y recordarse a sí mismo que es Dios al cual se dirige, que tiene poder sobre todo esto. Y que en eso, en ese Dios, Él está apelando hacia su poder, su autoridad, y diciendo, tú tienes poder sobre todas las naciones, incluida la de Él. Incluido sobre Él mismo. Es un rey pidiendo audiencia hacia un rey superior a sí mismo. Algo que quiero hacer notarles, hermanos, nunca se olvide de quién es Dios. Mire, acompáñenme al Salmo número 86, por favor. Salmo número 86. Vea cómo David en esta plegaria habla a Dios, pero note cómo él, igual que Josafat, él apela hacia quién es su Dios y en eso él está confiando. Mire, dice el Salmo 86, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Escuche, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. A veces, hermanos, oramos pidiendo que Dios nos quite el problema, pensando a nuestros ojos y a nuestra visión, a nuestra forma de ver las cosas, que el problema que se avecina o que ya está en medio de nosotros es el problema más grande que tenemos. Pero, hermanos, el ejército que conspiró contra el pueblo en esta ocasión no es más que un instrumento en las manos del Señor para que su pueblo entienda quién es su Dios y se vuelva hacia Él, hermanos. Usted recordará allá por el libro de Números, en el capítulo 21, del versículo 4 al 9, la historia donde el pueblo de Dios murmura contra el Señor y contra su siervo Moisés, y Dios manda serpientes ardientes para que los muerdan, y mucho pueblo perece en esa ocasión. Entonces el pueblo va con Moisés y le ruega una solución, que quitara a esas serpientes, pensando que era el problema más fuerte para el pueblo, eran las serpientes. Pero la historia nos enseña que el problema más grande, por la respuesta que Dios le da a Moisés a la petición, Dios no quita las serpientes. Dios le manda a Moisés, levanta una asta, hace una asta de bronce y pone en medio del campamento, y todo aquel que sea mordido por las serpientes y vea aquella asta, aquella serpiente de bronce, vivirá. Dios no quitó las serpientes. Dios quería que el pueblo volviese de su incredulidad y volviera a ver como su única fuente de salvación aquello que Dios había dispuesto para ellos, aun cuando fuera absurdo para ellos esa solución.
El problema más grande de ellos era su incredulidad. El veneno más grande era la murmuración a raíz de esa incredulidad. Las serpientes más peligrosas en el campamento no eran aquellas que se arrastraban sobre el suelo, sino eran ellos mismos. Porque con su mordedura y su veneno infectaban y arrastraban a más pueblo para irse en contra de Dios. Y en esta ocasión, este pueblo, hermanos, esos ejércitos que se reúnen para hacer guerra contra Judá, igual que aquellas serpientes, no es el problema más grande que tiene Israel, sino es su no volverse hacia Dios. En esta sintonía, hermanos, volviendo a nosotros, usted ahora vea su problema desde otra perspectiva a la luz de la palabra de Dios. Tal vez, yo no conociendo la situación de cada uno de ustedes en sí, usted la conoce mucho mejor de lo que cualquier otro puede conocer. Usted y Dios conocen mejor la situación. Usted reconozca, si es el caso, que el problema más grande que usted tiene no es aquello que le atormenta, sino es usted. Es su murmuración, es su incredulidad, es su apartarse de Dios, la raíz del problema. Y que Dios en su misericordia y en su gracia le está enviando estas situaciones que lo hacen a usted temer y estremecerse con el fin de que usted se aparte de esas cosas, se aparte de su mal proceder, se aparte de su falta de fe en Dios y corra hacia Él otra vez y lo vea como lo más grande y precioso, como un día usted lo vio a Él. Vea cómo termina Josafat la oración en el versículo 12, clamando: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque dice, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Note la raíz o donde nace el título de este mensaje, hermanos. Dice, no sabemos qué hacer. Dice, y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat empieza orando recordando o trayendo a la memoria quién es Dios, que Él todo lo puede. Y termina orando, hablando de quién es Él y quién es el pueblo. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, Dios tiene en control todas las cosas. Somos nosotros, hermanos, los que no sabemos. Somos nosotros, hermanos, los que somos incapaces muchas de las veces de arreglar aquello que no podemos arreglar. Somos nosotros los que engrandecemos el problema y empequeñecemos a nuestro Dios. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios, pensando que es Dios el que se aparta de nosotros, pero realmente no es tanto el que Dios se aparte de su pueblo, sino somos nosotros que en nuestro pecado nos apartamos y ese pecado nos hace sentir en nuestra carne que Dios está tan lejos, que no nos puede escuchar. Pero no es Dios el que se alejó, es nuestro pecado el que nos hace ver y sentir de esa manera, sucios, miserables e indignos de que Dios nos escuche. Pero no es así, hermanos, no es así. Tenemos que reconocer en medio del problema que no son nuestras capacidades, no son nuestras fuerzas y habilidades, sino tenemos que voltear a ver a Dios para que Dios se lleve la gloria de todo esto.
Tenemos que voltear y ver al Señor y decirle: Señor, sea como sea, Padre. Tal vez yo necesito de esto para cambiar lo que tengo que cambiar. Padre, no sé hasta cuándo, no sé de qué forma, Señor, pero ayúdame en sabiduría a entender esto. Te pido, si fuese posible, que apartaras esto de mi vida. Pero, Señor, si no es así, si es que yo lo necesito para algo, dame la sabiduría y el entendimiento para hacerlo y cambiar aquello que no te agrada a ti. No te pido que solamente quites el problema, sino que me cambies a mí también. Terminamos con dos textos, hermanos. Mire, uno es Isaías 45, 20 al 22. ¿Lo tiene? Isaías 45, del 20 al 22. Dice la palabra del Señor: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacelos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ninguno otro fuera de mí. Dice el versículo 22, mirad a mí. Reúnanse, razonen. Y dice el Señor: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vuelva hacia el Señor, vuelva hacia su palabra, hermanos. Vuélvase hacia Él. Terminamos con Hebreos capítulo 12, hermanos, del versículo 1 al versículo 2. Dice la palabra del Señor: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Note que dice que es el pecado el que nos asedia. No son ejércitos como a Josafat y al pueblo, sino el sentido de esto, hermanos, es entender que es el pecado nuestro enemigo y es el pecado que nos asedia. Dice: y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, como creyentes tenemos que poner nuestra mirada clara y fija y clavada en Jesús, hermanos. Ponga en Él su mirada, su confianza. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así dice el Señor que era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que a Él ve, para que todo aquel que en Él confía, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en Jesús en el cual nuestros temores se van, porque la muerte, el pecado, el infierno, el diablo y el juicio de Dios ha sido apagado en su cruz, pagado y apagado en su cruz. Y es en Él en el que tenemos que poner nuestra mirada fija, hermanos, y acercarnos con seguridad al trono de la gracia del Señor, porque es en su sangre, es en su sacrificio en el cual nosotros hemos sido aceptados para siempre para con Dios.
cuando no sepa qué hacer, voltee al Señor y búsquele a Él. Amén. Vamos a terminar, vamos a orar. Padre, Dios nuestro, Señor, ayúdanos a entender esta gran verdad, Señor, y que nunca se nos olvide que Tú eres nuestro Dios y que Tú eres grande y poderoso, que no hay nada que se iguale a Ti, Señor, que no es nuestro problema mayor a Ti, sino eres Tú mayor a todo ello. Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra alma, a nuestro espíritu, para hacernos entender cabalmente estas grandes verdades y hacernos entender que en medio del problema, de no saber qué hacer, recordemos que lo que sí debemos hacer es confiar en Ti y poner nuestros ojos fijos en Ti. Porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Ti. Gracias por pagar por nuestros pecados en la cruz. Gracias, Padre, por ponerte en medio de nosotros, Tu Hijo, Señor, para nuestra salvación. Y en Él hemos puesto fijo nuestra mirada en fe, y es que hemos sido perdonados y salvados del juicio. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.